Vayan buscando su problema para comenzar la actividad, por favor. Bueno, yo doy la bienvenida a todas y a todos por estar hoy día acá. Es una actividad bastante importante para nosotros porque contamos con la presencia de un egresado de la Universidad de La Serena. Un pedagogo, por supuesto, ha demostrado diferentes virtudes, ¿no es cierto?, en cuanto a la pedagogía, la educación integral y en la libertad pedagógica, que es el tema que hoy día nos convoca. Se trata de Nemesio Rodríguez, quien además ganó hace algunas semanas atrás el Global Enterprise en educación integral en Chile. Agradecemos también especialmente la presencia de docentes, de lados, de académicos, de autoridades, de nuestro decano de la Facultad de Humanidades, del académico de la Facultad, del director del Departamento de Educación, de representantes de la Oficina Alumni también, representantes del Puerto de Cordillera, otros invitados y también de nuestra comunidad universitaria. Como decía, nos vamos a reunir hoy día entonces en torno a la reflexión de innovación pedagógica, de territorios, comunidades y de los nuevos desafíos que emergen para la educación pública. Me gustaría partir esta actividad pidiéndole a nuestro decano, doctor Cristian Moreno, que nos entregue unas palabras de bienvenida, por favor. Le damos un aplauso. Buenos días. Me sumo a los vocativos que ha manifestado Manuel. Es un motivo de mucha alegría para la facultad poder llevar adelante este conversatorio que sirve igualmente para reconocer el premio que ha obtenido Nemesio. Cuando alguien o algo adquiere prestigio, afortunadamente este prestigio salta también a los vecinos, de tal manera que este prestigioso premio Nemesio pues también lo recibimos nosotros con lo que nos corresponde. La verdad es que no quise pedirle a ChatGPT que me hiciera una palabra para esta ocasión, porque creo que habría sido lo más contradictorio. Preferí verlo a ustedes, ver el Nemesio, ver estas caras y agradecer a Andrea, a Jorge también por haber querido participar de esta reflexión. En un momento en que actuamos de manera tan formateada, donde somos quienes debemos cumplir estándares y atenernos, ¿no es cierto?, a conocimientos mínimos, insisto, a estándares pedagógicos, a estándares disciplinarios. Y luego por otra parte se nos dice que así lo estamos haciendo bastante bien, puesto que el Ministerio u otras agencias acreditadoras nos reconocen los méritos de estar formando profesionales que están dedicados al servicio de la educación. Pero de pronto digo, afortunadamente también nos hemos equivocado. Siento yo que nos hemos equivocado en esta dinámica tan repetitiva, estandarizada, y que por alguna razón surgen flores que iluminan y que proporcionan fragancia nueva y diferente en el entorno, como pienso yo es el caso de Nemesio. Cuesta pensar en qué no hemos equivocado, porque todo el esfuerzo está sobre lo que supuestamente estamos haciendo bien. Tal vez podría considerarse como una discusión posible, ¿no es cierto? ¿Qué se nos ha escapado? ¿Cuál es el punto de fuga de la formación de profesores para no producir
profesores regla, ¿no es cierto?, que conocen cierto contenido, pero lo transmiten sin poner de su parte la criticidad que amerita. Lo único que se me ocurre pensar, y esto es luego de escuchar a Nemesio en una visita reciente que tuvo al Departamento de Educación, solo me puedo pensar en este momento, en esta línea, con quién le tocó compartir a Nemesio. En aquella oportunidad se refirió a Oscar Silva, el Nemesio dijo muy bien, el oso, por aquí, que sí. Y tratando de recordar aquella época, no sé, todo eso, las conversaciones, el ambiente, yo pienso que estuvo cruzado por la concepción de pedagogía crítica que por la fecha se hacían notar por supuesto, en Oscar y en varios varias de quienes están aquí. Probablemente la estandarización, la influencia del Ministerio, de la CNA, etcétera, nos está llevando por un camino cómodo pero inconducente. Lo que hicimos mal, creo, está asociado de algún modo a esa pedagogía crítica que, entre otras cosas, quería formar personas libres, comprometidas y críticas. De forma que, para cerrar esta palabra de bienvenida, insistiría en volver nuestra mirada sobre nuestros errores e insistir por allí que aparentemente podríamos tener un éxito para salvar esta corriente tan estandarizada de la formación de profesionales que nada bien hacen a la intelectualidad ni a la educación de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por esta visita y por animar esta conversación. Bueno, muchas gracias al decano de esas palabras, por esa reflexión también en torno a la labor que ha hecho Nemesio. Antes de comenzar este encuentro, quiero presentar a nuestro invitado, ¿no es cierto?, un breve material audiovisual que nos otorgó la Fundación Elige Educar, fundación que además está a cargo de la entrega del Premio Global Intelectuales. Este video resume parte del espíritu, trayectoria y desafío que inspira el día de la docencia de Nemesio y que hoy día, por supuesto, nos acompaña en este conversatorio. Los invitamos a verlo para presentarlo mejor. Actualmente tiene que ver con el anonimato, mejorando la fotografía, mejorando la redacción del texto. Hola, mi nombre es Nemesio Rodríguez, soy profesor de hace 16 años, trabajo hace 2 años en esta escuela Violeta Parra de la Comuna de La Pintana. Mi pasión por la literatura tiene que ver con poder comprender el mundo por intermedio de los diferentes textos, tanto nacionales como universales, los clásicos, y eso me motivó a poder comprenderlo desde una forma diferente, esa forma diferente que entendía yo, la concepción de leer por intermedio de la comunicación, de la escritura y finalmente la inclusión de la inteligencia artificial que viene a potenciar todo este trabajo que muchas veces, en mi caso, me vi coartado cuando estaba en la enseñanza escolar y no logré muchas veces poder expresarlo con la claridad que yo buscaba. Vamos, el cliente luego nos va a trabajar a la sala de computación. La inteligencia artificial en nuestro caso es una alfabetización digital constante, al igual que esta transformación, porque le vamos a entregar la herramienta al estudiante, pero en términos éticos, no para que le escriba una historia. En este caso, lo que hago es para que él mejore su propia historia. Eso hace que uno como docente te vea involucrado en todo momento con el estudiante. Desde su narrativa, desde sus códigos del habla, desde sus códigos de la escritura, pero aquí quiero complementarlo con la inteligencia artificial. Cuando trabajamos con la inteligencia artificial, creamos así textos informativos y después lo pasamos al computador. Creamos una historia libre, la pasamos a un computador para
letra ya clara, y después en una hoja de blog dibujamos lo que tenemos que hacer y lo pintamos y después él nos hace presentarlos. Yo entiendo que el proceso de repente es divertido y hace la clase como se deja hacer. La convivencia ha ido mejorando en los regalos que nuestro establecimiento. Ha mejorado la asistencia. Un relato breve de una apoderada me dice: mi mamá nunca se imaginó estar leyendo la historia escrita por su nieto. Uno dice, a lo mejor esta historia van a tener igual más impacto en la familia más que los mismos estudiantes. En esa historia, en estos relatos que hacen que mi convicción por la educación pública de verdad trascienda este espacio. Creo que se dio cuenta que nuestra mamá la abrazó y la besó. Yo también vengo de un contexto muy popular de Santiago, de la periferia, me conecta con mi propia historia. El poder decir, podemos transformar la realidad de forma real, dar esperanza de forma real, me llevó en términos así como decir, sí, logré algo que más allá de lo que está establecido en la norma, ¿no? Es algo que lo que yo creo en la escuela pública, que es concentrarte para poder hacer algo diferente por las personas reales. Muchas gracias por ese video. Vamos a presentar entonces al panel que llega a acompañar como al inicio la doctora Andrea Vega, directora de la Escuela de Educación de nuestra universidad, y Jorge Gallardo, que es presidente del Consejo Local del SLEP Puerto Cordillera. SLEP significa Sistemas de Liceo de Educación Pública. Va a ser un panel en 5 partes, por decirlo así. Vamos a tener una conversación en cada una de las ejes estructurales, ¿no es cierto?, en torno a la realidad pedagógica, pero vamos a partir con algunos temas, como por ejemplo, el primero que es identidad docente y trayectorias. Les pido que sean muy concisos con las respuestas, ojalá no más allá de 5 minutos, para poder, en el tiempo, también alcanzar a desarrollar todo el conversatorio. Me gustaría entonces partir con el eso, obviamente, a partir también de lo que acabamos de ver como reflexión. Cuando piensas en tu trayectoria en Nemesio, desde Peñalolén hasta La Pintana, tú mismo has dicho que vienes también de una situación muy vulnerable. ¿Qué momentos sientes que definió tu vocación docente? Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, manifestar mi agradecimiento de estar en este lugar, esta invitación y también expresar la sensación extraña, no incómoda, extraña de nunca me imaginé estar de vuelta en este contexto. Así que eso de verdad lo agradezco con mucha humildad y mucho compromiso de muchos de ustedes que me vieron crecer en esta universidad. Así que de verdad lo agradezco enormemente y me emociona volver. Además quiero expresar que la última foto de las 2 niñas que están ahí son mi hija, no eran parte casuístico, pero mis hijas, y siempre lo trato de expresar, son parte de la educación pública. Porque también yo entiendo que el compromiso no puede ser solamente desde una postura intelectual, que la valido, que es sumamente relevante, sino yo creo que tiene que ver desde una postura de opción de vida, y esa opción de vida para mí ha sido con luchas con las madres de mis hijas, porque no es cómodo por todas las complicaciones que tiene la educación pública, que a veces son reales y a veces son ficticias. Entonces, en ese punto también me conecto a entregar esta respuesta en términos de qué me marca a mí la trayectoria profesional. Lo primero es el barrio de donde yo vengo de La Hormida, en Santiago. Creo que trabajar por mucho tiempo en comunidades de base, en ese entonces católica, me entregó los primeros como atisbos de lo que era. Yo, siendo ateo, lo hago explícito, pero trabajé en comunidades de base, fui a ACN de catequesis, monitor de confirmación, coordinador juvenil, imagínense, y luego llego a esta universidad, lo digo así, de forma azarosa, porque yo no tengo familia acá, llego por cosas de la vida, literalmente, y me encuentro con la Universidad de La Serena, el Departamento de Educación, y fue una sensación de encontrarme con algo que yo jamás viví en la escuela, que era sentirme cómodo, que era sentirme feliz dentro de mi forma de entender la vida. Yo siempre expreso esto. El día de ayer me tocó estar
Corporación Cosmo y la Ilustre Municipalidad de La Serena, que me invitaron y estuve ahí. Yo les expresaba lo mismo. Yo no tengo un referente pedagógico de escuela, no tengo una familia profesional, mis padres son analfabetos ambos, me siento orgulloso de eso, por si acaso, no, lo digo como un dato. Y decía, pucha, nunca me sentí cómodo en la escuela, pero llegué acá y para mí fue como, me cambió. Bueno, me volví ateo. Así que creo que el primer cambio radical puede estar ahí. Entonces creo que esa transición que viví en esta universidad marca un antes y un después en lo que yo comprendo por ser profesor. Y sobre todo qué significa ser profesor en la educación pública. Y eso creo que luego uno de mis mejores amigos de vida que conozco, que aunque ustedes no lo crean, mi hija está bautizada por la Iglesia Católica, así que tengo un compadre por las contradicciones propias de la vida. Una vez me dijo, conversando, me dijo, es que a ti te gustó siempre el camino difícil. Y creo que eso es. Llego acá, pero no hice un camino cómodo. No, les podría hablar de toda la inclemencia de ser lo que significa ser profesor, pero no sé, creo que prefiero pensarlo de otra forma. Opté por ese camino y no creo que en este momento, aunque lo dudé mucho, no me arrepiento. Pero ha sido un camino largo e incómodo y pedregoso. Así que eso un poco te puedo comentar de trayectoria educativa. Perfecto, gracias por esa respuesta. Quizás esto lo vinculo directamente para una pregunta para la directora de la Escuela de Educación, porque es súper importante lo que comentan en ese centro de su formación. Quizás ahí, ¿cuál elemento es fundamental a nivel de Escuela de Educación de la Universidad de La Serena para que pueda desarrollar una propuesta innovadora más adelante? Bueno, buenas tardes. Primero, igual agradecer este espacio y tener a Nemesio con nosotros. Y también aquí a mi colega. Lo que señalaba Nemesio, yo creo que él señala claramente el hecho de la motivación. La motivación es un elemento esencial para desarrollarnos como cualquier profesión, pero yo creo que es necesario para ser profesores, para desarrollarnos profesionalmente y también el contexto como experiencias de aprendizaje que me definen mi forma de ver y educar. En este caso él señala la educación pública, ¿ya? Entonces este conocimiento, enriquecer mi práctica con el contexto, señala, él no viene de una familia de profesores, y yo lo agradezco que lo señala, que acá en la universidad logró desarrollar su vocación, su competencia. Primero dijo, siempre lo ha dicho, porque lo escuché el otro día igual, le gustaba ser profe. Yo creo que eso es un elemento esencial, de gustar que te guste lo que estás haciendo. Cuando a ti te gusta algo, hay detrás un cariño. Y obviamente que nosotros como institución, formadores debemos dar y brindar las competencias para que, en el caso de nuestros profesores, se desarrollen lo mejor posible y puedan de alguna manera transmitir a sus futuros estudiantes. Se emociona cuando ve a sus hijas, pero también se emociona cuando ve a sus estudiantes contentos. Él señala en su video, cuentan su historia, cambian su historia. El impacto que tenemos en la educación es cambiar las vidas de los otros, sobre todo en sectores complejos, vulnerables y además tan ricos, diversos, la diversidad como un elemento central e importante. Bueno, de todas maneras hay mucho amor en lo que hace Nemesio y hay mucho deber también. Lo has dicho quizás en una de las últimas entrevistas, que hay mucho amor y deber para ti en ser profesor del espacio público. ¿Cómo podrías definir que esos conceptos se vinculan? Yo creo que cuando escogemos una profesión con impacto en lo social, creo que implica una responsabilidad ética de base. A veces el contenido pasa, y creo que la inteligencia artificial, a raíz de lo que comentaba nuestro decano, nos está abrumando de estas respuestas del contenido, de estas respuestas del saber deber de algo. Creo que
Eso es súper complejo, es necesario, pero en esa complejidad creo que tenemos que avanzar a el saber deber del espacio en el territorio, en el aquí y el ahora. Creo que esa conexión con el aquí y el ahora me permite a mí entender que yo quiero impactar, pero también me implica otra idea, que mis estudiantes me van a impactar a mí. Si yo no tengo esa respuesta clara, creo que lo que hacemos es solamente unidireccional, no es recíproco, no nos conecta en términos humanos a las experiencias vitales de nuestros estudiantes. Porque las experiencias vitales de nuestros estudiantes nos tienen que cambiar, es un imperativo ético, nos tienen que permitir cambiar de ver cómo estamos viviendo el mundo. Son los primeros que absorben el mundo. Hoy en día cuestionamos, y lo he ido reflexionando en otros momentos, decimos como una suerte de retórica, así como nativos digitales. ¿Ustedes saben lo que significa ser nativos digitales? Nuestros estudiantes no son nativos digitales, no lo son. Por favor, eviten conceptos que no están en las escuelas, y no solamente en las escuelas públicas. Un nativo digital, si fuese así, tendría que trabajar desde, no sé, desde los videojuegos, las redes sociales, el uso del correo institucional, todas las aplicaciones que están al alcance. Me podría conectar en la construcción de un trabajo colaborativo por intermedio de las redes y un sinfín de otras. Ya les pueden enumerar la alfabetización digital, como lo he comentado. Entonces, a veces quedamos con solo una mirada periférica, y cuando tú te concentras, te permites darte cuenta de este deber ser. Y creo que la escuela pública te permite... no es fácil, no es que la escuela pública esté diciendo que vengan estos profesores que piensan de forma crítica. Tampoco voy a caer en esa idea, porque no es así, pero yo creo que en la medida que uno sea responsable de comprender los procesos pedagógicos que ocurren entre el proceso de enseñanza-aprendizaje de lo tradicional, que es necesario porque está ahí, porque si yo no hubiese tomado los aprendizajes estandarizados como tanto se habla, pero no lo hubiese podido dar vuelta. Y creo que lo que he intentado hacer es lo que yo planteaba también en el video, desde lo tradicional, desde lo estandarizado, revertir esa condición. Y para esa condición hay un saber deber que es estudiar, comprometerse con la capacitación, comprometerse con el estudio autónomo. Yo creo que si la universidad a los profesores en formación de ahora y los que vienen no le entregan la capacidad de autoformarse en el tiempo, creo que las consecuencias se ven. Entonces creo que eso es un componente necesario, para terminar la idea, con la libertad pedagógica. Porque la libertad pedagógica debe implicar una responsabilidad. Y si no hay esa responsabilidad, claro, terminamos sin profundizar, sin explicar los procesos, sin comprender. Por ejemplo, podría ser una suerte de, y voy a utilizar algo del profesor Oscar Silva, que de verdad lo recuerdo con mucho cariño, cuando él decía: ustedes lo que hacen es cosismo pedagógico, y yo, el circo, y yo no puedo hacer eso. Y las escuelas lamentablemente se están llenando. Si antes era mucho, hoy en día es abrumadoramente bastante con hacer cosas, pero sin impactar desde la periferia. Y eso es complejo, eso es delicado, eso es violentar al estudiante, porque finalmente el aprendizaje significativo, profundo, trascendental, no sabemos cuál es. Y eso está ocurriendo de forma sistemática, porque estamos además evaluando solamente un dato estandarizado, que cada día que lo evaluamos de forma seria, bajan y repetimos la misma receta. No hay ninguna. Yo llevo 16, le sumo 4 de formación, más 10 de escuela racional, porque yo me acuerdo desde los 12, 13 años en adelante, 30 años sin ningún cambio radical. Sí, gracias, porque la pregunta tenía mucho que ver con los aprendizajes precisamente desde acá de la Escuela de Educación, de este paso por la Universidad de La Serena. Y creo que se desprende de lo que acabas de decir, que en el fondo hay mucho de eso, pero también hay mucho de la práctica, de la realidad diversa, de los territorios que te encuentras hoy día, de tu propia trayectoria. En el fondo ha sido un trabajo mancomunado en todo lo que acabas de decir. Yo creo que no solamente un aprendizaje inicial en tu formación como docente acá, sino que lo fuiste adquiriendo también en el tiempo.
Esto nos permite entonces pasar inmediatamente al otro tema que tiene que ver directamente con la innovación pedagógica y con las herramientas que estamos utilizando hoy día: naturaleza, inteligencia artificial y gamificación. Y me gustaría preguntarle a Jorge Gallardo, desde SLEP, ahí quizás antes de que aborde un poco más con la mención esto, ¿cuáles son esas barreras y oportunidades que existen hoy día en este territorio, ¿no es cierto?, y que se pueden incorporar en las escuelas públicas a partir de la enseñanza que han tomado hasta ahora? Sí, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que no tengo el privilegio de ser docente, soy asistente de la educación. Soy parte bueno, llevo muchos años, 20 años en el sistema público. Hace 8 años comenzamos con la educación pública, que es los servicios locales. Dentro de los sistemas de los servicios locales vienen los modelos de gobernanza, que son 2 órganos autónomos en relación a la participación. Y me tocó participar en el Consejo Local, lo cual represento a las comunidades educativas de Andacollo y Coquimbo. ¿Ya? Es un privilegio estar con Nemesio y con la profesora. Muchas gracias también por la invitación y el apoyo que también tenemos constante de don Héctor. Bueno, en relación a las barreras, las principales barreras, acá anoté capacidades técnicas desiguales, recursos limitados y tiempos administrativos, desigualdad territorial, carga laboral y resistencia al cambio, fallas estructurales en la ley 21.040, como por ejemplo el tema de las licencias médicas. Si un docente, un asistente de educación se enferma, esos recursos no pasan directamente al servicio local, pasan al nivel central. Por ende, genera un caos financiero en los servicios locales, que uno espera que eso ojalá se puedan cambiar. Y claramente eso tributa en los estudiantes, porque quizás no pueden autorizar la licencia médica o se producen muchos cambios. Y lo que más reclaman los estudiantes es que a veces cuando falta un docente mandan a distintos docentes, como por ejemplo el equipo PIE, y no hay una línea del contenido que se estaba realizando. En relación a las oportunidades claves, desde que pasamos del municipio al servicio local, creo que fue lo mejor. Claramente fue lo mejor. Si bien, insisto, hay una resistencia o hay un estado como de confort que queremos seguir en esa... No hubiera gustado seguir algunos en el municipio, comentan, pero yo insisto, lo que queremos la educación pública creo que fue lo mejor, porque teníamos muchos recursos que a veces los alcaldes de turnos lo distribuían para otros lugares, o a veces pasaba que designaban directores y al final no eran directores por alta dirección pública, sino que eran directores a veces políticos que llegaban, y claramente eso hacía un daño tremendo a las comunidades, ¿ya? Oportunidades, enfoque territorial, acompañamiento técnico pedagógico, alianzas con universidades y organizaciones, digitalización y repositorios compartidos. Acá me quiero detener un poquito en el tema del acompañamiento. O sea, por ejemplo, ahora ya, hace 7 años atrás, estamos recibiendo acompañamiento del servicio local. Hay un equipo que va una vez al mes y va apoyando, más que fiscalizando, apoyando a cada comunidad. Entonces, esas son las principales barreras y oportunidades del territorio. Andacollo, Coquimbo. Gracias. Gracias, Jorge. Doctora, ¿esto es algo que de lo que se habla en la formación en la escuela? ¿Estas barreras, por ejemplo, o estas oportunidades de la formación docente son temas de diálogo? Sí, generalmente lo conversamos entre nuestros colegas y también con nuestros estudiantes. Bueno, estamos en una situación interesante en la universidad en términos de los rediseños de la pedagogía para el año 2027, y justamente son temas a abordar con los requerimientos del sistema escolar, las necesidades particulares de los territorios y además lo que nos implica las políticas o las normativas educativas respecto a estos requerimientos. Por lo tanto, sí lo conversamos, y también con los estudiantes, porque de alguna manera son insumos para poder hacer
cambio en las direcciones y en los programas de diferentes asignaturas, actualización, por lo tanto son conversaciones recurrentes que tenemos respecto a estas situaciones de cambio. Sí, son temas bastante atemporales. En ese sentido, Nemesio, tú comentaste hace un tiempo que saliste 10 años adelantados al sistema educativo. ¿En qué dimensión crees que la innovación sigue siendo un poco vigente? Quiero utilizar una cita de Darlene Harmon, que fue un libro que gracias a la profe Silvia y al profe Carlos lo conocí. Ella utiliza una cita que me parece potente, que quiero indicarla, que dice: estandarizar sin ser estandarizado. Y hay una línea de trabajo que ella utiliza muy potente, en este caso casi fue la ministra de Barack Obama en Estados Unidos. Creo que hay temas políticos ahí que era muy disruptiva ella, pero creo que era interesante porque estar en el servicio, en la escuela pública, te obliga a entender la estandarización, pero también tenemos que obligarnos a entender de que hay fisuras por las cuales tenemos que avanzar. Y creo que esta idea que plantea Darlene me dio sentido. Hay otra idea que no le he comentado antes para traer idea interesante. Yo apenas egresé de la Universidad de La Serena, la profe Silvia, el profe Carlos y la profe María Teresa Julián en ese momento me invitan al diplomado interdisciplinario educativo en innovación, diplomado interdisciplinario en innovación educativa. Y eso marca el vínculo, marca el estar siempre activo y marca esto fue hace ya 14 años que hago este primer diplomado. Entonces, habían elementos que estaban ahí y que en este caso este diplomado teníamos que construir un proyecto, un sinfín de elementos, van consolidando ideas que yo ya estaba trabajando en la formación inicial docente. Y eso hace que probablemente, si yo sentía que tenía dudas de que estaba como adelantado en muchos conceptos 10 años, imagínate un diplomado en innovación de la misma casa de estudio donde estoy formado. Fue como consolidar esa idea. Yo solo comentar que en esa instancia yo trabajaba en la escuela de Marquesa, en el Valle del Elqui, y lo primero que hicimos fue una olimpiada de matemáticas con un software que es Snake, que es como una culebra que es matemática. E hicimos una olimpiada de matemáticas. Pero yo no me podía quedar solo en lo académico, a raíz de la idea que estoy planteando, porque a mí me contrataron para subir Simpson y la necesidad tiene cara de hereje, así que yo, vamos, hagamos esto, pero también organizamos el primer encuentro interescolar de trekking en los cerros del Valle del Elqui, y fue trabajar siempre en dos líneas, así como lo tradicional, porque hay que dar respuesta al modelo, me gusta a mí o no, pero también entregar otras posibilidades. Cuando yo subo a ese cerro del Valle del Elqui dije, ahora entiendo por qué la gente se enamora del valle. Era maravilloso. Entonces, era mostrar experiencias vitales y mis estudiantes que eran de ahí nunca lo habían visto como lo veía yo, era como muy particular. Y te estoy hablando de hace ya 14 años. Entonces, creo que las capacidades de innovación no está en que yo ahora haya incluido la inteligencia artificial como tal, sino tiene que ver con desde los recursos que contamos, que son siempre limitados. Yo he tenido la posibilidad de vincularme con gente del mundo privado, no porque quiera per se, porque me han invitado y uno dice, ya voy a conocer, y aunque ustedes no lo crean, el reclamo es el mismo, que le faltan recursos. Y digo, ya, pero ¿cómo? Perdón mi expresión. Entonces uno dice, parece que la vuelta de tuerca, que es real, que las escuelas públicas a lo mejor necesitamos más, pero también tiene que ver con reconocer en el territorio lo que tenemos. En el Valle del Elqui teníamos cerros, vamos a conocer los cerros, vamos a sentir el desierto. La gente en Santiago todavía no entiende que Santiago está en una zona desertificada. No es verde, eso es un mito. Tú vas a los valles del Santiago, de la región metropolitana, y están tan secos como los del Valle del Elqui. Entonces, a veces, el territorio es algo que es visible, pero no lo queremos ver. Entonces, yo creo que la innovación tiene que ver con esa idea de, en lo simple, en esta suerte de hacer simple y luego complejo el proceso educativo, está en que los estudiantes se asombren de su propia historia, en mi caso.
Como yo me asombro, ellos también se van asombrando. Y se van asombrando otros, pero es un proceso simple. Pero cuento con esos recursos ahí. Creo que si es necesario contar con más recursos, por supuesto, hagámoslo. Pero también yo me he dado cuenta, de forma lamentable, que los adultos escondemos los recursos innovadores. Yo he sido jefe técnico en varias escuelas donde me he encontrado con bodegas de robótica que ya no se pueden utilizar porque el software venció. Eso es violencia, eso hay que decirlo. Ah, es que los equipos directivos no tenían las capacidades. Sí, los equipos directivos, créanme, con mucha responsabilidad le digo, están limitadas, pero no podemos por eso esconder. Entonces también hay una condición que creo que desde el profesorado no se asume, que es decir, no sé, o voy a cometer errores. Para este proyecto que inicié el 2024, cometí todos los errores y más que me podría haber imaginado. Pero estaba con mis estudiantes y ellos no veían el error. ¿Qué veían? Que un profe que estaba con ellos, que lo acompañaba y lo corregíamos o aprendíamos juntos. Entonces creo que esas capacidades de la innovación tienen que estar latentes. El error, el aprender en equipo, en la soledad de muchas veces la angustia de decir, oye, pero ¿sabes que esto no está resultando como esperaba? Pero bueno, avanzará el tiempo. Entonces ahí hay una dinámica que a mí me parece, por un lado, que puede potenciar muchas cosas, pero los equipos, docentes, directivos, los mismos asistentes, como lo comenta acá mi padre en el conversatorio, tienen que también ser honestos, decir, ¿sabéis qué? Yo esto no lo sé, o tenemos esto, ¿ya qué podemos hacer con esto? Yo les voy a comentar algo que mi director me va a matar, pero tenemos un centro científico, porque a raíz de la propia experiencia, un centro científico que lleva 8 años cerrado. 8 años, y es hermosísimo. Vale. Ahora vamos a pasar ya de lleno a la libertad pedagógica, así que también yo creo que es importante reflexionar sobre lo que acabas de decir. Para la directora, ¿cómo se enseña hoy día la libertad pedagógica? Quiero partir como un diagnóstico quizás desde acá y luego sumarlo a lo que la se nos pueda aportar. En la formación inicial docente, considerando exigencias del currículum y los contextos diversos, de los que ya hemos hablado. Libertad pedagógica. Yo creo que la libertad pedagógica tiene que ver con la toma de decisiones. Podemos tomar decisiones conscientes, responsablemente, lo dijimos, dentro de una normativa. En este caso nos da una normativa curricular, está un currículum explícito, pero señalaba, por ejemplo, Nemesio en el término de, decía, por ejemplo, subimos el cerro, miramos de otra perspectiva. ¿Ya? Yo digo, siempre uno tiene que, la propuesta curricular que es para todo igual, que pensamos en esta estandarización, la debemos teñir con nuestra realidad y con nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo la fortalecemos a partir del contexto donde estamos? Hablaba un ejemplo súper concreto, el subir, el ver una perspectiva. Yo me imaginaba cuánto aprendizaje los estudiantes tuvieron con esa sola experiencia. Ahora que vemos en los ajustes curriculares que está tan de moda lo interdisciplinar, ¿ya? Trabajo colaborativo, cómo yo de alguna manera sumo este currículum que no sea algo segmentado de una asignatura, sino que sea compartido por otros, nutrirlo de distintas perspectivas, pero siempre respetando los requerimientos de los que de alguna manera van a nutrirse con aquello. Y este nutrir va de ambos lados, por ambos lados. Nosotros aprendemos mucho de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes aprenden mucho de nosotros, teñido por este contexto. Si bien es cierto, el currículum o las exigencias que tenemos para el proceso de formación inicial, con estándares muchas veces que se dan tan rígidos, tomo palabras de Nemesio, hay fisuras, hay libertades que nos debemos, no sé si voy a usar una palabra correcta, aprovecharnos de esas libertades para de alguna manera el currículum adaptarnos a las necesidades que requerimos, tener una mirada, una doble lectura sobre nuestro currículum, cómo ese currículum debe favorecer
a la comunidad de aprendizaje que yo estoy desarrollando. No necesariamente, no podría decir que la libertad pedagógica tiene que ver con el libertinaje o la cosa tan solo emergente, sino que dentro del marco normativo, dentro del currículum, dentro de la política, buscar elementos que me permiten tomar decisiones y tener responsabilidades en favor de, en este caso, nuestros estudiantes. Entonces yo creo que en el caso de nosotros que estamos formando, los estudiantes deben conocer profundamente el currículum para poder tomar decisiones. Cuando yo lo conozco, lo manejo, tengo un conocimiento comprensivo y profundo del currículum, puedo moverme con mayor libertad para la toma de decisiones consciente y con elementos obviamente éticos en relación a las decisiones que yo tomo para favorecer esa comunidad. Perfecto. Jorge, ¿esto crees que es posible llevarlo también a los cuadros de gestión y función de cuentas, por ejemplo, en términos administrativos, en el trabajo que hacen en el SLED por la cordillera, tener este enfoque más libre o cubrirse de las realidades del contexto? ¿Es posible? Sí, yo creo que siempre va a ser posible. Lo que pasa es que, de hecho, permítame hacer una reflexión en relación a Nemesio ocupó mucho la innovación. Las TIC no es sinónimo solamente de tecnología, o sea, estamos hablando de que las TIC se pueden ocupar en todas las asignaturas, lenguaje, matemáticas, que fue lo que ocupó Nemesio, el lenguaje. Entonces, recuerdo cuando Nemesio hace una semana atrás comentó que él solicitó esta libertad, está el currículum, pero él tuvo esta libertad de innovar. Entonces, sí se puede hacer, pero me preocupa mucho el docente. Me preocupa mucho que veo no tantos docentes motivados. No tengo nada en contra de la evaluación docente, pero siento que si yo estoy como experto 1, experto 2 o en diferentes áreas, ¿cómo se traduce eso hacia los niños? No sé si se traduce siempre hacia los niños. O sea, yo incremento mi remuneración, pero no se visualiza en una sala de clase que nuestro foco principal debiesen ser siempre los niños. Y claramente Nemesio, no sé si en ese proceso él estaba ya en experto 1 o 2, no lo sé, pero él no tuvo necesidad de estar en una categoría para innovar y no tuvo que esperar que llegara un recurso tecnológico para implementarlo dentro de su aula. Entonces, con lo que tengo yo, puedo trabajar y también que los docentes se empoderen también con el PME. O sea, todos los años se hace una modificación del plan de mejoramiento escolar, donde están diferentes acciones y hay acciones que tienen recursos, donde el docente tiene que también saber qué recursos van a llegar al colegio. Y eso también llevarlo a su planificación, articularlo con la unidad técnica y todo eso, pero esa es mi reflexión. Muchas gracias. Quizás aquí ya Nemesio puede definir mejor el concepto de libertad pedagógica, desde dónde te sitúas cuando hablas de ello, si lo haces también a partir de la resistencia, de la creatividad, de la ética, pasando por agua interna también que están vinculados a ello. No sé si tengo la claridad suficiente para definir la libertad pedagógica como tal, porque esto se me ocurrió cuando la jefa UTP me dice, Nemesio, te voy a dar lenguaje, y yo le dije, no, yo no quiero lenguaje, ya, pero ¿qué quieres? Libertad pedagógica. Y esa es la realidad. En un metro, iba con mi hija, íbamos, yo quería salir de esa escuela en que estaba, entonces, pero la empiezo a construir, o la empiezo a entender probablemente, y aquí me recuerdo Pedagogía de la Resistencia de Henri Giroux. Y Henri Giroux decía, y creo que eso es latente, decía, hay dos tipos de resistencia. Creo que Jorge la comentó bien, que esta resistencia administrativa, que los docentes la tienen, justa o no, pero hay una resistencia crítica. ¿Y por qué cito? Porque también las lecturas me tienen que inspirar. Yo no quiero hablar de Paulo Freire como tal, porque creo que él me inspiró y lo he dicho muchas veces, pero quiero sí citar a Henri Giroux, que tiene que ver con esta pedagogía de la resistencia, pero de otra mirada, de esta resistencia que me permite
está resistiendo, porque hay que resistir el sistema público y los temas burocráticos y los administrativos, pero también para construir. No es fácil, lo he planteado muchas veces, también hay, y siempre la cito, profesora Silvia, en su libro Los buenos profesores, hay otra idea que yo trabajo mucho y que la aprendí viendo a estos buenos profesores en su momento, de cara cuando ellos eran buenos profesores, la profesora Silvia lo invita, era hacer isla. Y yo veía dos tipos de islas, esta isla que eran muy buenos profes, pero solo islas, así como, y herméticas, así, tipo Alcatraz, me imagino una cosa, o ser una isla que se moviliza. Pucha, yo creo que preferí este camino, esta libertad, una resistencia por un lado, por otro lado el tema de ser una isla en algún momento, pero ir sumando gente, ir sumando voces, tiempos. Las primeras voces que sumé fueron mis estudiantes. Entonces, creo que esa libertad pedagógica que tanto la he hecho como con más fuerza en el último tiempo, tiene que indicar que es una construcción colectiva, que implica un esfuerzo adicional, porque nos guste o no esta idea, si yo mantengo una rutina por muchos años, cambiar a otra rutina me va a implicar un desgaste. Lo que yo siempre invito, digo, pero ese desgaste te va a hacer feliz. Y lo digo literalmente. Porque me voy a sentir de otra forma. Yo he vivido lo que dice Jorge, yo estoy hoy en día en experto 1, pero es porque he querido vivir todos los procesos. Yo estoy encasillado, porque hay un tema de remuneración que no es poca, porque, perdón. Yo siempre cuento esto, lo dije la última vez en un conversatorio con estudiantes. Yo partí ganando 290.000 pesos. Y yo no lo podía creer que mi hermano menor trabajaba en uno de los negocios de mis papás y ganaba 3 veces es lo que yo ganaba. Y yo decía, y de verdad me cuestioné, porque hay que decirlo, porque esa es la realidad. Pero hoy en día yo gano 2.400.000 pesos. Y me gusta decirlo porque también lo ocultamos. Y yo digo, no, pero claro, es un camino pedregoso. Entonces, esa libertad también se va construyendo con elementos necesarios como la remuneración, porque eso también te valida en el espacio laboral. A veces eso no lo decimos. Y creo que también esa es mi responsabilidad, decir, esa es mi libertad pedagógica. Yo soy profesor titular, y cuando no era titular también me tuve que quedar callado, porque hay que aprender, aunque no lo crean, yo aprendí a quedarme callado, porque había que callarse nomás. Entonces, creo que eso también implica, el silencio implica una libertad. Pero claro, son reflexiones, hay personas que están aquí presentes que me han acompañado en estos 20 años, porque en ese silencio yo necesitaba gritar para el lado, porque con los padres no podía. Entonces, no es una libertad pedagógica cómoda, no es una libertad pedagógica sin contradicciones, no es una libertad pedagógica que es de una suerte de mesías que, oye, no es así. No es una libertad pedagógica donde digo, yo lo que hago está bien, es todo lo contrario, trato de que sea lo más humana, lo más contradictoria, con la mayor cantidad de errores posible, porque la escuela es para equivocarse. Y creo que la universidad es lo mismo. Imagino que te has fortalecido mucho más también trabajando en un espacio que está históricamente estigmatizado. O sea, imagino que la libertad pedagógica abre todo eso de arriba, todos esos estereotipos que Yo siempre digo esto, cuando está todo mal, los resultados, mi escuela, todo esto yo lo comenté, pero lo vuelvo a comentar a los presentes, mi escuela está a punto de cerrarse por malos resultados. Y no se va a cerrar porque soy estrella del rock ahora. Y luego, si sirve eso, bien, que no la cerremos. Pero también creo que hay que avanzar. A ver, si en los resultados SIMSE dicen que mis estudiantes no comprenden lo que deben comprender, tengo que hacerme responsable. Yo no voy a caer en este juego de el SIMSE es malo, no. Creo que es malo en el fin que tiene, que esta cosa estandarizada para cerrar escuelas, no lo comparto. Pero el SIMSE mide lo que tiene que medir, la PAES mide lo que tiene que medir, y ahí hay una responsabilidad. Yo me hago responsable en los resultados bajos de mi estudiante en escritura y lectura. Y tengo el deber y la responsabilidad de que mis estudiantes tienen que comprender, tienen que responder a estas pruebas estandarizadas. Lo que yo no hago es enseñarle el ensayo SIMSE, ya voy a hacer SIMSE. No, yo no hago eso. Pero si se le presenta este tipo de ensayo,
o este tipo de prueba, tengo que ser responsable de decir, quiero que vaya de la mejor forma preparado. Y tiene que responder de la mejor forma el estudiante de forma consciente. Y yo obvio que después va a tener otras posibilidades pedagógicas. Pero eso es parte de las contradicciones, porque si no la vivimos, creo que estaríamos en una suerte de comodidad de autoengaño. Gracias. Vamos a pasar entonces a partir de lo que reflexionamos recién a la parte sobre comunidad, territorio y ética docente. Y aquí una pregunta que va para los tres. Ahí ve el que la responde primero, pero tiene que ver con los cambios culturales que necesitamos para fortalecer el rol docente en la educación pública. Entonces me gustaría comenzar, porque tengo una idea un poco más concreta. Cambios culturales. La pobreza sigue siendo pobre, Sí. dice, perdón. Sí. Y el territorio en el cual yo trabajo sigue siendo marginado hace 30 años y no sé qué cambio cultural han tenido, perdón que lo exprese así, pero es como la idea del nativo digital. Son consignas, son especie de valoraciones sociales para decir que la pobreza es pobre. No sé, yo creo que hay cambios culturales, por supuesto. Ser más individualista, estar altamente desconectados de la realidad. ¿Y quién no? Yo no puedo culpar a mis estudiantes que quieran estar más vinculados o inmersivos en la realidad de las redes sociales, de los juegos en línea, cuando afuera su familia probablemente es narcotraficante, cuando su realidad de amigos lo invitan a hacer portonazos. Obvio que quiero estar inmerso en eso. Y ahí yo me cuestiono cuando dicen las pantallas dañan, las pantallas, sí, pues, están dañando, pero para mi contexto yo no sé qué daña más. Entonces yo no puedo caer en esta tentación de hacer un juicio porque son mis estudiantes, son mis familias las que están ahí. Cuando la televisión plantea semanalmente en el Castillo, en La Pintana, matan, se dispara, que la droga, que no sé qué. Solo una anécdota, estaban haciendo este video la gente de Elige Educar, el dron sube y yo no sabía que hay una especie de monitoreo aeronáutico y toda La Pintana está con... no pueden subir los drones, porque para evitar que los narcos utilicen los drones. Entonces te comento esto porque el cambio cultural que se vive es real, pero también creo que hay elementos que sí se mantienen como han sido siempre en la pobreza y en la vulnerabilidad de las familias, en las cuales yo hoy en día trabajo ya hace más de 8 años. Entonces, en esa dinámica, creo que lo que puedo indicar formalmente es conocer los juegos en línea, los juegos inmersivos, conocer qué tipo de relaciones están estableciendo mis estudiantes, pero también yo decirles, ¿sabéis qué? Yo conocí este juego, y ustedes se van a reír porque yo creo que lo hicieron, juguemos a la payaya. ¿Qué es la payaya? Piedrecitas. Ah, mira, juguemos, no sé, buscando el tesoro. No tenía ni idea. Entonces, pero si yo quiero que jueguen lo que yo quiero que jueguen, yo también tengo que jugar lo que ellos juegan y conocer y saber por qué lo hacen. Entonces, creo que esa es una dinámica que nos falta de interacción, de generar un vehículo, por así decirlo, una mediación posible de diferentes elementos que tenemos que hacernos responsables, y aquí sí yo vuelvo a decir, los docentes, las docentes, porque somos los que estamos en el aula, no hay otro actor, no hay otro. Entonces, ahí es donde también se juegan estas posibilidades, conocer las características de mi estudiante, en fin, pero no sé qué pasa. También yo miro a mis colegas, yo ahí también soy crítico, y además yo pertenezco al colegio de profesores, también soy crítico del colegio de profesores con ciertas ideas retóricas que tienen, pero bueno, prefiero estar ahí y sentirme una isla como Alcatraz, no en mi camino, porque podría ser. Directora, mejor. Creo que no habla de cambios culturales
desde mi perspectiva creo que podría ser a lo mejor abrazar un poco más lo diverso, la diversidad, acercarnos más a ello, pero no solo en términos de discurso, sino que, porque yo creo que cuando nosotros miramos normativas, leyes, todos somos fans de lo diverso, nadie podría decir no a la diversidad, pero yo creo que en la acción, en el día a día, en el respeto por el otro, el ser empático con el otro, en respetar sus opiniones, sus aprendizajes, su contexto, respetar inclusive la pobreza. Recién lo señalaba Nemesio, decía, nos duele más la pobreza, suena más elegante ser gente vulnerable, le da como estatus, le sube el pelo, pobreza duele. Entonces yo creo que en la lógica de, uno lo ve en lo curricular, dice atención a la diversidad, pero ¿qué entendemos atención a la diversidad? ¿Qué entendemos en una acción pedagógica atender a la diversidad? Creo que ese es uno de los principales cambios, ser empático, ser humano. Nos perdemos con cifras, nos perdemos con, recién lo hablábamos ahí con la colega, con Silvia, nos perdemos en los índices, nos perdemos en esta mirada tan economicista de todo. Yo creo que debemos rescatarlo, en la educación debemos rescatar lo humano, lo que nos hace personas. Estamos en una facultad de humanidades, entonces como hagámonos cargo de aquello, del sistema educativo que nos hemos como salido como de nuestro norte. Entonces yo creo que uno de los principales elementos tiene que ver con esto, con abrazar la diversidad en su todo, pero no en el discurso, sino que en la acción, y en la acción de cada día, en este caso, cada cosa que hacemos en términos pedagógicos por nuestros estudiantes, por nuestra comunidad. Sí, yo complementar un poquito y ser reiterativo en nuestro foco, los niños, los estudiantes. A veces, bueno, nosotros las comunidades somos formativas, no somos sancionadores, entonces todavía hay un cambio, una transición, que todavía hay actores de las comunidades que todavía a los chiquillos se sancionan de alguna manera. Y a veces muchos niños se portan muy mal, y a veces todavía está esta situación que a veces los dejan repitiendo, y bueno, ¿por qué tenemos que estar siempre citando normativa? Porque no debiese ser así, pero está el decreto 267 que no sé si todos los profesores lo conocen, debiesen de conocer, pero entiendo también a los profesores que está el tema que también los niños los estudiantes están muy cambiados, se entiende, pero está la ley de inclusión, está la aula segura, y a veces el docente, claro, colapsa con tantas cosas administrativas, pero nuestro centro son los estudiantes. Sí, o sea, me encantaría que siguiéramos dando más la diversidad, porque es un temazo, y además que yo creo que todos somos fanáticos de la diversidad hoy día, ojalá fuera así, porque también es un compromiso, o sea, no es algo que se diga en el discurso, va mucho más allá, lo decía la directora recién, o sea, tiene que haber un entendimiento de dónde está esa diversidad para poder abrazarla, llevarla. Para ir cerrando y para dejar un espacio también al público que reflexione, una pregunta también para los tres. Me gustaría partir por la directora. ¿Qué compromisos o desafíos se proyectan desde el rol que tienen actualmente para fortalecer primero la libertad pedagógica y la innovación pedagógica? En términos de formación inicial, creo que los desafíos es una articulación más competente entre términos, bien sutil para decirlo, en términos
pedagógicos y disciplinarios, cómo arreglarlo para que suene bonito, en términos pedagógicos y disciplinarios. Creo que tenemos los formadores y formadoras tenemos una gran responsabilidad con nuestros futuros profesores. El hecho de poder hacer una articulación de lo pedagógico y lo disciplinar, tener o brindar a nuestros estudiantes en formación oportunidades de aprendizaje enriquecedoras, ricas, variadas, diversas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cuarta región tenemos elementos de la ruralidad, cómo aprovechar eso, lo urbano, también Chile es diverso, multicultural, entonces de alguna manera también cómo tomar esos elementos para nuestra formación, ser responsable con lo que enseñamos, de mirar y conocer bien lo curricular, el análisis de los aprendizajes, de los requerimientos, dar mayores oportunidades de conocer realidades a través de prácticas progresivas. Yo creo que experiencias enriquecedoras en el mundo diverso que nuestros estudiantes van a requerir, tener desarrolladas las competencias profesionales, la autonomía, la responsabilidad, lo ético. Tenemos un tremendo desafío de poder formar a nuestros estudiantes, tomar elementos obviamente también de las normativas de lo curricular para que nuestros futuros profesores tengan esta capacidad de razonar y poder de alguna manera tomar las mejores decisiones dentro de un marco normativo, dentro de un sistema escolar. ¿Sí? Sí, Sí. Bueno, nosotros nuestro rol como el área de participación o del Consejo Local es promover el espacio real de innovación en la escuela, fomentar el desarrollo profesional continuo y contextualizado, impulsar el trabajo colaborativo entre las escuelas y el territorio, abrir un sistema de alianzas externas estratégicas, profundizar la participación de estudiantes, familia y comunidad. Y me quiero retener en 2 puntos que son importantes. Nosotros como Consejo Local tenemos que asesorar al director o directora ejecutiva de un servicio local. Y conversábamos en el plan anual que se hace todos los años. Todos los años se hace un plan anual en el servicio local y este plan anual se le comentaba a la directora cómo nosotros retenemos a los buenos docentes, cómo retener a los muchos nemesios que pueden haber en los colegios. Y me sorprende que Nemesio siga todavía en un colegio, La Pintana, y me agrada mucho, porque quizá podría estar en un colegio particular. Y el otro punto que es importante son los consejos escolares de cada comunidad. Es un modelo de gobernanza que tienen los estudiantes, que a veces no se le da el realce que debía darse. Ahí están los representantes de cada estamento, los docentes, asistentes de educación, los alumnos, los apoderados. Y a veces se hace un consejo escolar en una comunidad y solamente se escucha al director, donde hace su presentación, pero no intervienen los estudiantes. Entonces nosotros como consejo local tenemos que tratar de motivar de que ese consejo escolar de cada comunidad se vaya potenciando, donde los alumnos tengan que decir todo lo que pasa, ya sea cosas positivas o cosas negativas o cosas que haya que mejorar y poder trabajar con el PME. Y insisto que es súper importante en cada comunidad. Gracias. Gracias, Nemesio. Sí, bueno, mi compromiso. Primero, no creo que me inviten a las escuelas privadas, nunca me han invitado, porque saben cómo soy. Entonces, yo creo que mi compromiso en esta etapa que estoy viviendo y que también me estoy transformando con la realidad del Global Teacher Prize, lo he mencionado en otra oportunidad,
reconocer que el espacio privado también puede ser un motivador para el espacio público. Porque esto no me lo entregó, aunque yo lucho con la escuela, por la escuela pública, por todo lo que implica, no me lo entregó la escuela pública, ni un servicio público, ni el ministerio, ni nadie público. Me lo entregó una institución privada. Y en eso hay que reconocer también un valor. Creo que el reconocer con la humildad necesaria para decir, yo estoy aquí porque ellos o ellas, porque son la mayoría de chicas, me permitieron, y en una disonancia probablemente, como es la Universidad Católica, porque esta institución pertenece a la Universidad Católica, probablemente vieron, como lo reflexionábamos ayer con el profe Carl y la profe Silvia, vieron algo en mí que era disonante, pero motivador, podríamos dejarlo algo, una especie así. Entonces, el mundo privado es necesario que esté hoy en día en los espacios públicos y en la escuela pública. Y en eso yo voy a seguir promoviendo desde donde a mí me corresponda. El segundo compromiso que lo he ido adquiriendo y que creo que siempre ha estado en mí, los que me conocen desde la universidad, ha sido siempre así, poder participar de instancias como esta, de decir, demostrar que sí se pueden hacer las cosas de forma diferente y que van a tener impacto. Pero también mostrar un diálogo fraterno, honesto, decir, pero va a tener problemas probablemente en algún punto, pero también decirle a esos profesores, profesoras, que no van a estar solos, que pueden haber gente como yo, que sí los va a acompañar, y en eso sí puedo tener un compromiso claro. Y finalmente creo que mi compromiso tiene que ver con un acto político. Yo no estoy acá por creer solamente en la libertad pedagógica, a lo mejor ser buen profe, sino porque yo tengo una convicción política de la vida y de la formación en la cual adquirí en esta universidad. Y yo siempre he dicho, háganse cargo de lo que formaron, para bien o para mal. Pero acá me formé políticamente, acá me construí, y todos saben cuál es, como dirían, dónde yo estoy situado, pero también me sitúo desde la honestidad de decir, pero soy capaz de reflexionar y decir, no todo desde donde yo estoy probablemente está bien pensado, porque creo que no se ha pensado bien. Entonces creo que ese compromiso está radicado en poder construir relaciones, poder construir territorio. Yo comparto lo que dicen ustedes, poder construir conexión a las motivaciones de los niñas, niños, jóvenes, adolescentes, las infancias que están presentes. Entonces, creo que en eso y me motiva, me llena de energía. Ves que me piden algo, me piden desde video hoy en día cosas, y yo digo, hagámoslo, porque creo que si uno puede ser una voz para encantar a futuros profesores, lo voy a hacer, como también si voy a ser una voz o alguien que les pueda acompañar a profesores en ejercicio que están desgastados, que están quemados, ¿cómo se llama? También lo voy a hacer, porque yo lo que no comparto es esta suerte de, por esta idea de mejorar lo que sea, estemos excluyendo. Yo soy un convencido que la diversidad y la inclusión no puede ser permitida para excluir por un bien mayor, porque en ese mismo momento estoy cayendo en lo que yo considero que voy a aceptar como compromiso. La inclusión, las diversidades, es a costa de lo que sea. Y en eso soy responsable y no puedo excluir a nadie de este camino, que muchas veces no es fácil, pero prefiero compartirlo y llevarlo a cabo, porque si no me voy a transformar en algo que no lo soy, que es la exclusión por el argumento que sea. Gracias, Nemesio. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Me gustaría dar la palabra muy breve para dos preguntas máximo, porque el problema de tiempo no tenemos. Sí, Fabián, por favor. Muchas gracias por las reflexiones. Es una reflexión también que es muy breve, pero que me interesa conocer su impresión, porque parece ser que en la labor docente en los distintos contextos que nos movemos en la universidad, en el colegio, siempre hay algo adverso y una lucha permanente, un trabajo que pareciera que uno está luchando contra el sistema, pero también está luchando contra en las mismas escuelas.
Me refiero al sistema, me refiero a todo el sistema ideológico, la sociedad en su conjunto, pero más allá de eso uno está también enfrentado a los dilemas de la escuela como parte de un sistema de educación pública, estatal, todos aquellos mecanismos que entorpecen la creatividad, estoy pensando en la burocracia, que también aparece ahí mucho en el discurso. Entonces, me parece que pensarse docente es enfrentar ese medio adverso per se, que es la educación pública. Lo paradójico, y ahí va mi reflexión un poco, y qué opinan ustedes, es que de alguna forma ese sistema lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es una educación pública que de alguna forma opera como un dispositivo del Estado. Entonces, el compromiso que tenemos los profesores que hacemos clases en instituciones públicas es un compromiso a su vez con el Estado, pero al mismo tiempo estamos luchando contra la misma infraestructura que tiene el Estado, que no nos deja de alguna forma entregar estos sentidos que en el fondo promueven este horizonte emancipador que existe en la docencia. Entonces, no sé si estoy siendo muy enredado, perdón, pero no sé si se entiende esta especie como de paradoja. Luchamos contra un sistema que al mismo tiempo, sistema educativo público, pero que al mismo tiempo parece ser que institucionalmente la única forma de promover una emancipación a nivel social. Entonces no sé cómo ven esa paradoja. Yo creo que teníamos como una reflexión, como necesitas igual. Me parece interesante la reflexión que cada uno puede dar de su posición, porque lo que escuchaba en Nemesio, por ejemplo, te escuché la otra vez también cuando viniste hace un par de semanas, y también me hizo mucho sentido eso en el fondo de que parece que hay mucho de esfuerzo personal, hay como una cuestión muy esencial, en el fondo que recae mucho en la capacidad de poder crear algo en un contexto adverso. Entonces, me mueve mucho esa cuestión. No sé pero que lo necesitamos porque es lo único que hay. En el fondo. Sí, yo creo que el negocio es como podría responder, gracias. Primero, yo creo en la educación pública y amo ser profe. No sé si eso te responde un poco la inquietud. Yo ya no lucho y yo comparto. Yo creo que en mis primeros 12 años de ejercicio docente yo luchaba para cambiar la educación pública y no tenía sentido, porque comparto tu reflexión. Era como luchar con los mismos que estaban ahí para promover muchas veces otro espacio. ¿Qué es lo que yo he encontrado ahora? Humildemente, porque es lo que yo he encontrado. Seguir creyendo en la educación pública, seguir creyendo que la educación pública es el espacio por antonomasia que valida al ser humano en el encuentro con unos y otros, en su dignidad, en sus igualdades, en sus condiciones. Y en eso yo soy uno más. Entonces, obvio que hay una convicción profunda en mi caso de creer profundamente en la educación pública. Yo lo partí diciendo, una de las primeras contradicciones que he tenido es con las madres de mis hijas que tienen estos resquemores y a las cuales he tenido que decirle, vas a vivir eso, mis hijas probablemente van a vivir un grado de violencia en la escuela pública, pero a pesar de eso, sigo creyendo. Porque esto no se trata, en mi caso, de que va a ser cómodo, porque hay una suerte de clientelismo, de satisfacción al cliente. ¿Cuándo el espacio público va a ser una satisfacción al cliente? Porque seguimos mirando el espacio público desde la mirada occidental permanente. Las comunidades indígenas de los pueblos originarios, cuando generan sus lógicas de encuentro, no son para decir somos hermanos, hermanas y buena onda. Probablemente son para luchas de intereses, pero prefieren lo fraterno, el encuentro, en decirse las cosas, a estarse enfrentando literalmente la violencia. Entonces yo creo que hay que cambiar el foco en la reflexión en torno a decir, si seguimos mirando que el espacio público va a ser una suerte de satisfacción personal, de motivación y de alegría, es estar mirándolo como una suerte de cliente de este sistema. Y no podemos ser clientes del sistema. No lo podemos ser. Yo creo que esa es una reflexión más profunda. Creo que tenemos que avanzar a que somos parte de la reflexión del espacio público
con minorías, con diversidades, con gente que probablemente piense hasta opuesto y quiera destruir lo que yo estoy planteando, porque es la realidad, pero están ahí. Eso creo yo que es lo que me motiva a estar ahí, porque mis hijas se educan con gente que su familia es narco, y lo digo responsablemente. Y prefiero eso a llevármela a esta suerte de clientelismo a otras partes. Entonces, pero no es un camino fácil, porque la madre de mi hija, lo vuelvo a decir muy en lo personal, y ella lo sabe, cada cierto tiempo me están diciendo, cada vez menos, pero me dice, me la quiero llevar a un mejor lugar. Cliente. Gracias. ¿Tú tenías una pregunta? Bueno, felicitaciones a DNS, digamos, compañero que lo conocí aquí también, y también en la lucha social. Así que, felicitaciones. Bien. Mira, mi nombre es Constantino Guerrero, yo soy supervisor del Ministerio de Educación y salieron temas de educación acá. Cuando me mencionaba de fisura, digamos, en el currículum, yo creo que el currículum es flexible. Sí es flexible. Sí los profesores tienen un margen de innovar y hacer trabajos distintos, digamos, o las prácticas distintas de la escuela. Y de hecho lo han demostrado, independientemente de las dificultades que hay. Efectivamente, hay resistencia también. Los directivos también, yo creo que les falta un poco más la parte más pedagógica, por eso que el Ministerio trata de que sean líderes pedagógicos los directivos, porque todavía siguen siendo líderes administrativos. También es importante señalar que hay estudios, en el caso, por ejemplo, de profesores de historia, que no desarrollan el currículum en algunos temas controversiales. Por ejemplo, en las unidades que tienen que ver con derechos humanos, la dictadura militar, etc. Y también hay responsabilidad. Hay profesores que no desarrollan esa unidad. Y eso atenta contra el estudiante. Porque el estudiante, a futuro, no va a comprender o no comprende qué es lo que es una dictadura militar y cuáles fueron los crímenes que sucedieron ahí. Entonces también hay una responsabilidad, y por eso Nemesio yo creo que también tiene una condición política, social muy alta, y creo que también es producto de los profesores. Yo fui aquí también, valoro a Oscar Silva, María Teresa Juliana, Bernardo Jovia, Gerardo Durán, Eduardo Stavero, Olivia Concha, de música. Era un grupo, digamos, de profesores que sí nos abrieron las mentes, eran muy críticos, eran muy sabios. Así que, bueno, yo quería también reconocer eso, pero en educación sí se puede hacer innovación, el currículum no es estático, los profesores sí pueden flexibilizar y pueden dar más de lo que el currículum permite en el interior. Eso más quería decir. Gracias. Bueno, gracias también por todo, ha sido súper inspirador. Vengo de Vicuña también, aprovecho también de colega de acá y por hacer de la vida también formador de formadores, en la misma materia de innovación. En esa línea me sumo a la carrera de colega. Nos damos cuenta de que el sistema educativo chileno está, no sé si fracturado, podríamos decir, y parchado, profundamente parchado también. Y en ese sentido nos damos cuenta de que por un lado la política pública, ¿cierto?, impulsa mucho el tema de la innovación, por otro lado tenemos profes que se forman mucho y muchas veces se encuentran ante muros dentro de las mismas instituciones, que es la misma cultura escolar, con una arquitectura administrativa que lleva años, ¿cierto?, igual, y que al parecer actualmente no está sirviendo mucho para los desafíos. En ese sentido, me hace una pregunta bien directa, una inspiración para todos. ¿Qué crees tú que falta en las instituciones educativas para que la innovación se vuelva una práctica sostenible y que estas islas internacionales se vuelvan más grandes o continentes enteros dentro de las mismas instituciones para entender su contexto, ¿cierto?, no nos lleve a no quererlo, sino más bien a tratar de
sumar y tratar de enfrentarse a los desafíos desde ahí mismo, ¿cierto? ¿Qué piensas tú en que estamos fallando quizás, para así decirlo, para que la innovación se vuelva algo constante, crítico al paso de Yo voy a comentar dos cosas. Yo además soy profesor de saberes docente de la Universidad de Chile. Ahí está Pamela, ella es de uno de los equipos directivos de acá de La Serena, donde yo ejerzo este rol de mentor con equipos directivos y compartiendo lo que dice Constantino. El Ministerio ha hecho esfuerzos genuinos y hoy en día está en un esfuerzo genuino con preparar a los líderes educativos en lo pedagógico. y creo que uno puede impactar en otras partes. A mí me invitaron a este programa y creo que me he tenido esa posibilidad de ver que también los equipos directivos están saturados de lo administrativo. Están saturados, están cansados y además están solos o solas. Yo lo veo, entonces hay que tener cuidado. Por eso digo que cuando tú ingresas a mirar estas realidades del equipo directivo también, y eso no les permite muchas veces el formarse pedagógicamente, y yo comparto que hay un diagnóstico claro que los equipos directivos no son equipos pedagógicos, pero creo que ahí hay otras reflexiones más profundas, pero hay opciones, y en eso por lo menos yo intento con los equipos directivos con los cuales estoy trabajando y en este curso capacitándolos, demostrarles estas diversidades. Con respecto a tu pregunta de la innovación, ayer la decía en términos de política, no hay una política de innovación estable, pero hay que tener cuidado, y lo dijo la directora de escuela, el decano, cuando el Estado, en la forma que está operando el Estado hoy en día de crear política estandarizada, si me van a crear una política de innovación estandarizada, murió la innovación. Así que cuidemos, yo siendo un profundo defensor de la escuela pública y del Estado como concepto, en lo que hemos construido esta sociedad de Estado, hoy en día igual es un peligro, porque la forma que probablemente vea esa política educativa en innovación, con lo que ya dijo, insisto, lo dijo Constantino, y le puedo preguntar, es estandarizar con patrones que nadie entiende, disculpen la expresión, o al menos desde la humanidad no la entendemos, y vas a matar la innovación. Entonces yo creo que hoy en día hay que trabajar la innovación desde la autogestión, desde la periferia, para entrar de lleno al sistema. No lo encuentro de otra forma. Por eso, y lo dije anteriormente, mi compromiso es acompañar, apoyar dentro de las posibilidades a aquellos que quieran hacer innovación, porque sí necesitamos encontrarnos y el Estado no nos va a permitir eso. En cómo hoy en día, insisto en esta idea, como el Estado está formado, no lo permite. Entonces yo prefiero mantenerme adentro, pero también tener un pie afuera, reflexivo y tratando de construcción de redes. Y el problema de las redes que siguen funcionando en términos del clientelismo. Me canso y ya no participo más. Entonces, ahí hay una reflexión un poco más profunda, humana, de que esto no puede ser en mis tiempos, porque los profes también decimos esto, es que no tengo tiempo, porque sí, pero no tenemos tiempo. Y probablemente si yo te invito a ser parte de la innovación, va a tener que ser fuera de tu horario laboral. Y tiene que ser fuera del espacio laboral, porque tenemos esa libertad. Entonces, creo que ahí hay una paradoja que en general se vive como, si no está en mi horario laboral, porque yo lo escucho, más común, no me hago responsable, no lo voy a hacer. Entonces ahí yo invitaría como a reflexionar un poco más, pero tener los brazos abiertos para poder construir redes, o si no, vamos a quedarnos como, ¿con quién me tomo? ¿Con quién me sumo en este trabajo? Vale, creo que estamos ya en la hora para cerrar y nuevamente quiero que tengan un aplauso para los tres. Ha sido súper interesante la conversación y me gustaría pedir a la comisión que quería recibir unos pequeños regalos de los ambientes de la oficina, la comunidad de la universidad.
Bueno, y reiterar nuevamente el agradecimiento por haber venido hoy día. No esperábamos tanta gente, la verdad. Pensábamos que podía venir y fue complicada también. Que iba a venir tanta gente, así que se hubiera pasado eso. Quiero pedir al decano, por favor, y al director del Departamento de Educación que se sumen junto a los integrantes del conversatorio a una foto oficial para cerrar ya el por Una manera de la Muchas gracias. Gracias. Y bueno, lo invitamos a la para que sigamos conversando.